Hola, buenos días. Bienvenidos a Letras e Imaginación. Hoy tenemos un episodio especial en el que no vamos a hablar de un novelista o un escritor vivo o muerto. Vamos a hacer un viaje en el tiempo hacia los años 50, 60, 70, en el que... ¿qué me diríais si yo os dijera que una guionista británica y su marido friki formaron una singular pareja que en estas décadas de los 50, 60 y 70, con innovadores métodos de presentar la ciencia ficción en pantalla y la fantasía, utilizando las tecnologías más avanzadas que había en la época, ¿eh? Sin ellos no habríamos tenido ni 2001, ni la saga de James Bond tal cual la conocemos, ni Star Wars y su saga, ni Alien ni su saga, tal cual las conocemos, porque ellos fueron los que iniciaron un departamento de efectos especiales que más tarde sería el embrión de Industrial Light and Magic en California y de Beta Workshop en Inglaterra y Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, la compañía global que ha utilizado otros estudios también para este tipo de producciones, ¿eh? Y todos nacieron en un pequeño estudio en la campiña inglesa que antiguamente eran la Hammer, la famosa Hammer de películas de terror, que derivó en un estudio que se llamaba Bright Film Studios, y en Bright Film Studios estaba el laboratorio del técnico Brian Johnson y de Derek Medic, que eran dos técnicos de efectos especiales. Brian Johnson ha llegado a obtener 2 Oscars a lo largo de su carrera, que en los años 80 cogieron los efectos especiales de Alien y los diseños de las maquetas de Nostromo, y que en las épocas anteriores, en todas las décadas anteriores, hasta 1955, estuvieron trabajando para esta pareja de productores que os estoy comentando, porque nadie apostaba entonces con el género. En la televisión en aquel momento, en los años 50, se estaba poniendo Flash Gordon, era lo más... la concesión más grande que había a la ciencia ficción. Cierto es que en el cine se habían estrenado Planeta Prohibido y se habían estrenado algunas películas de ciencia ficción como Los ladrones de los ultracuerpos o La guerra de los mundos, la versión primera que se hizo, pero no eran películas con efectos especiales espectaculares, más allá de, de los lo que planteaban, ¿no? Además eran en blanco y negro. Eh, Estos utilizaban el color, la película de 70 milímetros y la alta definición, así como muchas técnicas cinematográficas que estaban entonces exclusivamente reservadas al cine y que ellos empezaron a aplicar en películas de televisión. Os estoy hablando nada más ni nada menos que de Silvia Beatriz Thomas, que nació el 25 de marzo de 1927 y murió en 2016, que fue productora televisiva, escritora de guiones, actriz de doblaje. Interpretaba el papel de Lady Penélope en los Thunderbirds como actriz de doblaje. También fue diseñadora de vestuario y colaboraba con el entonces su marido y productor asociado, Gary Anderson, que nació en Bloomsbury en 1929 y murió en Londres en 2012. Fueron conocidos como Gary y Sylvia Anderson y firmaban así sus producciones a través de la empresa 21 Century Productions, siglo XXI Producciones. Se asociaron también a ITC, a Independent Television Companies, hicieron con Lew Grade, que era el jefe de esta compañía, varias producciones que ahora os comentaré. Ellos empezaron usando, a raíz de su unión en los años 55, en el año 55 del siglo pasado, marionetas articuladas de gran tecnología que movían labios y ojos y eran capaces de un gran realismo y expresividad.
Su primera producción para televisión fue en 1957, una serie para niños de Roberta Lake llamada Las aventuras de Tweedsley. Pero su producción más exitosa y más conocida es Los Thunderbirds. Los Thunderbirds se empezaron a producir en 1964 y 65 y su compañía principalmente ahí cambió de nombre de AP Films a Century 21 Productions. Y ya os he comentado que colaboraban con otros productores, Reg Hill, John Reed y Lew Grade, que era el productor ucraniano afincado en UK, que era el dueño de ITC. ITC era la productora del Santo, los Muppets y los Persuasores, y fue un gran amigo suyo. Y les permitió producir las dos series que serían el embrión de la ciencia ficción moderna. La serie UFO y la serie Space 1999. Space 1999, que se llamó de dos maneras, Cosmos 1999 en América y Espacio 1999 en Europa, se hicieron una temporada de UFO y 2 temporadas de Space 1999. Tal era el grado de realismo y modernidad de ambas series que no pasaron desapercibidas para el gran público y la industria. Influyeron muchísimo en la cultura pop de los años 70 con estética y efectos especiales, especialmente maquetas de gran precisión, explosiones realistas y efectos de croma con lámpara de argón que no fueron superados hasta 20 años después. Todo esto fue dirigido por el equipo de Brian Johnson y el ingeniero Derek Merrings, que se incorporaron y se siguen utilizando todavía hoy en los efectos especiales de muchísimas películas. El equipo de Brian Johnson había intervenido en 2001 Odisea en el espacio y se lo trajo a la serie UFO y posteriormente a Space 1999. Sylvia y Gary Anderson, cuando George Lucas vio en una visita que realizó a los estudios, George Lucas vio cómo se estaban realizando los efectos y le hizo la propuesta a Brian Johnson de venirse a trabajar a Star Wars, que se estaba entonces montando. Y él dijo que no porque estaba en la segunda temporada de Space 1999. Tanto UFO como Space 1999, la música fue escrita por Barry Gray, 1908-1984, que fue también el autor de Stingray y de los Thunderbirds. Era una música potente, con mucha fanfarria, con mucha música electrónica y con gran dinamismo adaptado a la imagen. Ya os he comentado que Sylvia y Gary Anderson empezaron a utilizar la tecnología de Super Mario Nation en Supercar de 1962, después en Firewall, en Stingray en el año 64 y 65, en los Thunderbirds en el 65 y 66 y en Capitán Scarlet and Mysterions. Luego ya en UFO, la serie del 1970-1971, fue la primera serie con actores reales que realizaron Sylvia y Gary Anderson. En ella un equipo multidisciplinar de personas de diversos estamentos, tanto del ejército como de la ciencia, se están encargando bajo la cobertura de unos estudios de cine de controlar un sistema que se llama Shadow, que vigila la invasión soterrada de los extraterrestres en la Tierra. La tensión vivida de los protagonistas al tener que ocultarse y ocultar al mundo la invasión que se está produciendo y la guerra que se está produciendo durante 26 episodios es lo que centra con el fondo, digamos, de una estética pop, porque la serie se ambienta en 1980, una década posteriormente. Fue una serie muy adelantada a su tiempo, con unos efectos especiales bastante notables y que llamó muchísimo la atención de la industria. Y con los años se ha convertido en una serie de culto que aún podéis ver. Además, los episodios se filmaron en película de 70 milímetros y posteriormente se han digitalizado, con lo cual
los tenemos a máxima resolución sin ningún problema, tanto los de Cosmos o Space 1999 como los de UFO. Los Protectores del año 72 y 74 con Robert Baum fue una serie intermedia entre las dos series de ciencia ficción que estamos hablando, que se hizo para contrarrestar a los Avengers de Patrick Macnee. En Space 1999, del 75 al 77, con 2 temporadas, descubrimos que los residuos nucleares que está habiendo en la Tierra se están almacenando en la cara oculta de la Luna. Tras un accidente nuclear en este sitio, la Luna se sale de órbita y la base lunar alfa, que es la base lunar que hay en la Luna, provoca un catastrófico accidente el 13 de septiembre de 1999. Como consecuencia de esta explosión, la Luna se sale de su órbita y se lleva con ella 311 personas al espacio exterior, convirtiéndose en un viaje interestelar inesperado de la base lunar alfa. Ya os he comentado hace un momento el viaje en 1936 de George Lucas con Gary Kurtz a los Bray Studios, donde se estaban rodando los episodios de Space 1999. Bryan Johnson declinó la oferta de George Lucas, pero luego, al cancelarse la tercera temporada de Space 1999 en 1977 por temas presupuestarios, ya que era la serie más cara que en ese momento se proyectaba en la televisión inglesa y probablemente en la televisión mundial, puesto que las series entonces mantenían unos presupuestos muy ajustados, Andrew Ainsworth, por cierto, el hombre que diseñó el casco de Darth Vader y de los Stormtroopers, fue constructor de disfraces en varios episodios de Space 1999. Y puesto que también estaba Bryan Johnson dentro de los efectos especiales y se fue a trabajar a Star Wars en el Imperio Contraataca a solicitud de George Lucas, también un desconocido David Prowse, que fue el que más tarde interpretaría a Darth Vader en Star Wars hasta su muerte, estuvo dentro de los disfraces de varios episodios de Space 1999, sobre todo de la segunda temporada. También en esta segunda temporada Peter Cushing, Christopher Lee, Mike Stevens, Pam Rose, Alan Harris y Jenny Creswell fueron actores de reparto irregulares en la serie Space 1999 y pasaron a ser rebeldes, imperiales y gente que estaba en la cantina de Ed Mosley. No sabemos hasta qué punto Star Wars, actualmente considerada una nueva esperanza, y ya por supuesto en lo que se debe al Imperio Contraataca, puesto que ya estaba allí Bryan Johnson, debe mucho su aspecto visual a los efectos que Bryan Johnson estaba realizando y que George Lucas visitó en los estudios Bray, como os hemos comentado. Lucas aceptó Bryan Johnson la dirección de efectos especiales en el Imperio Contraataca, y hemos sabido que Mark Harris, que era discípulo de Bryan Johnson, está incluso acreditado en Andor, la serie de Disney Plus que sigue la saga de Star Wars. Todo esto nos hace pensar que las icónicas series UFO y por supuesto Space 1999 han sido cruciales en el universo Star Wars, en los universos de Alien y en nuestra concepción posterior de las naves espaciales. No olvidemos la presencia de Bryan Johnson como realizador de efectos especiales en todas estas producciones, y la presencia de Silvia, que era la guionista de UFO y de Cosmos 1999, de Space 1999 y de los Thunderbirds, como, por decirlo de alguna manera, pioneros y precursores de la ciencia ficción visual moderna, que luego hemos conocido en películas como Alien y que más adelante conocimos en Blade Runner. Aunque Blade Runner ya sea una producción de la factoría de Scott Free y
su producción se basó en diseños de Sid Meier, que no tiene nada que ver con Bryan Johnson ni con ninguno de los actores visuales que hemos hablado aquí. Yo creo que se han influido todos un poco y que esa estética que Bryan Johnson impulsó a 2001, luego impulsó en UFO y también en Space 1999, han perdurado por los años. Y esos efectos especiales que se crearon en la serie de los Thunderbirds, hecha con marionetas, Super Marionation, una serie para niños, pero que veían los adultos y que tenía una gran calidad en los guiones, estaban muy cuidados y se intentaba hacer los efectos especiales con una artesanía increíble. El equipo de efectos especiales era enorme, fueron todos series que subieron a la cúspide, ganaron mucho dinero, pero en el momento que la audiencia cayó. Eso es todo en este episodio pequeño que hemos hecho sobre unos pioneros de la ciencia ficción visual, guionista Sylvia Anderson, el productor Gary Anderson, también está por ahí Lew Grade, que con ITC hacía la producción, Red Hill, las series setenteras como UFO, como Cosmos Space 1999, que nos recuerdan que estaban más avanzados de lo que nosotros pensábamos en aquella época y que muchas de las cosas que luego hemos ido bebiendo en la ciencia ficción, en Galáctica, Astronave de Combate y en muchas otras series que hemos visto, venían de ahí, de estos pioneros. Y nada más, por favor, suscribiros al canal, que me veis mucha gente y no estáis suscritos. Suscribiros, darle a la campanita, los comentarios. Sabéis que hay un sorteo en ciernes hasta el día 14 de octubre. Por favor, nada más. Yo creo que eso es todo. Y espero veros pronto en Letras e Imaginación, en un nuevo episodio y en una nueva historia de otros pioneros. Gracias. Adiós.